financian las elecciones ahora? Se los pregunto porque cuando uno habla, en uno se le conoce mucho, pero cuando uno habla en off, todos te dicen, oye, el candidato del lado, mira todo lo que está gastando, mira su rendición, no cuadran las platas. Todos lo dicen del otro, del frente. ¿Cómo realmente se está recaudando y gastando la plata hoy día en las nosotros elecciones? nos decían, yo me acuerdo perfecto, una candidatura de Chile Vamos decía, pero mira la campaña de Sebastián Sichel que es millonaria, toda la gente que está en la calle. Claro. Nunca nos creían y eso fue un indicador para saber que estábamos creciendo, de que eran voluntarios. Y eran voluntarios, claro, se originaba primero en las grandes capitales porque nos empezaban a conocer y luego se originaba en regiones y luego desde el norte hasta el sur. Y la verdad es que eran voluntarios. O sea, si alguien hoy día, por ejemplo, supiera que yo estoy mintiendo, levantaría la mano y dijera, no, yo fui pagado. Eran voluntarios. Entonces nos decía la marea amarilla. Era un indicador que nos decía, que revelaba en definitiva que la adhesión se iba dando de forma natural. Ahora, yo creo que las campañas se van a financiar. Y ha cambiado mucho esto, si ya, yo creo que ya muchos han entendido y a porrazo de que no por poner las 10.000 palomas, el camión y no sé cuánta gente y las banderas va a ganar una campaña. Yo creo que hoy día se gana mucho por las ideas concretas, por la actitud, la personalidad. Se juega mucho en redes sociales. Que también cobran, o sea, también uno ve que se inundan de avisos Pero las redes sociales. ojo, tienen un estándar ahora que es para Latinoamérica. O sea, aunque Chile tenga una ley CERVEL, Facebook, por ejemplo, Instagram, para Latinoamérica tiene la regla del juego establecida. Que son súper estrictas. Yo creo que los candidatos, la gente ha ido aprendiendo que tenemos que acostumbrarnos a campañas más austeras. El Festival de Palomas, miles en las calles, que era tradicional en las elecciones anteriores, definitivamente quedó atrás. El CERVEL ha sido capaz, en la elección anterior parlamentaria, a fiscalizar a aquellos que no cumplen la ley en términos de los lugares donde se instala la propaganda, los tiempos de campaña. Y yo estoy de acuerdo, las redes sociales hoy son fundamentales para la promoción de las ideas de las candidatas y candidatos, y finalmente son aportes de voluntarios. El CERVEL ha determinado que por la vía de su plataforma es posible con límites recibir aportes de campaña, y esa es la manera más importante en que los candidatas y candidatos de unidad constituyente van a financiar. Se está declarando todo lo que se gasta en las campañas hoy día, ¿no? Mira, me da risa porque por el sector millennial aquí del panel me voy a permitir discrepar de que las redes sociales sean lo más importante. De hecho, sabemos muy bien, y la evidencia lo indica, que las redes sociales tienen un sesgo territorial y de clase, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a Internet, muy importante. Ya ha quedado evidenciado la pandemia, todos lo sabemos. Y en ese sentido, nosotros seguimos creyendo que el trabajo en terreno es lo más importante. El fin de semana puede que no hayamos estado muy vistosos en prensa, pero el fin de semana estuvimos en Punta de Choros compartiendo con las comunidades afectadas por la minera Dominga, cuyos dueños son los mismos del, digamos, caso Penta, que fue el que provocó que tuviéramos que endurecer la regulación de las platas en política, entre otros casos. Y a propósito de eso, podemos decir que hoy se declara mucho más el gasto electoral. Todavía persisten y hay varias organizaciones de la sociedad civil que han insistido en que todavía hay ciertos espacios para opacidades y ciertas lagunas jurídicas que hacen que los candidatos puedan gastar más de lo que efectivamente tienen. Y ahí yo creo que hay que hacer una observación. Una cosa muy distinta es que tengas voluntarios, lo cual celebro, pero otra cosa es que efectivamente Sichel fue el candidato que recibió los aportes de los grandes empresarios, ¿cierto? La campaña de Gabriel Boric, por otro lado, fue la campaña que recibió la mayor cantidad de pequeñas donaciones de personas que ponían pequeñas cifras. Pero si miramos entre los donantes de Sichel, están los grandes empresarios del capital chileno. Es que tampoco es así, de hecho no es cierto. Si ustedes ven las campañas de la Primaria de Chile Vamos, la de Sebastián Sichel no fue la que obtuvo mayor recursos. De hecho, los partidos políticos te aportan más recursos que lo que aportaron Sebastián Sichel, está en transparencia. Y si ustedes dicen los grandes empresarios se refieren a las 7 familias más grandes de este país, vean transparencia, quiénes son los donantes de la campaña de Sebastián Sichel. Creo que no me entendí, porque me refería no a cantidad, sino a quiénes. Ahora, y eso es bien decidor. Si a ti te dona una pyme, un amigo y una empresa, perdón, no te puedo donar una empresa, pero tú dices una familia de un empresario, o sea, si tú estás de acuerdo con la persona, bienvenido sea, y si no, tienes la oportunidad porque te llega un mail, te acaban de hacer una donación, la aceptas o la rechazas. Dicho eso, es distinto, porque tú dices lo importante es estar en terreno. Sí, estar en terreno siempre va a ser fundamental, pero una cosa es hablar de un candidato presidencial y otra de un candidato parlamentario, que en un distrito como el 10, por ejemplo, son 1 millón de electores. En 60 días comprenderás que no alcanzo o nadie alcanzaría a tocar todas las puertas. Por eso uno hoy día sabe que la penetración que tienen las redes sociales, tanto el Facebook, Instagram u otras, que no teníamos incluso acceso a los medios de comunicación, se han vuelto realmente del día a día, de poder contestar. Pero la pregunta es atingente, porque es públicamente conocido que detrás de la candidatura de Sebastián Sichel para la primaria, y por lo tanto también para la primera vuelta, está José Santa Cruz, está los dueños de BTG Pactual,
empresarios muy poderosos en este país, Y que no les forman puso parte rechazar donación. del equipo político que piensa, que razona, que está detrás de Sebastián Sichel, que hasta ahora le ha ido muy bien, ganaron la primaria, pero repite la historia de la derecha en las últimas décadas de estar ligada a los grandes empresarios y transmitir mecánicamente Pero, Marco Antonio, sus intereses y sus aspiraciones en la representación posterior, en este caso de la presidencia de la Hagamos un República. ejercicio. Venimos de Sebastián Piñera a Sebastián Sichel y de alguna manera repetimos la historia. Hagamos un Eso ejercicio. es lo que queremos terminar. Sebastián Sichel fue candidato presidencial de Arica a Punta Arenas, todo Chile. ¿Cuánto fue lo que recibió? Yo no me acuerdo bien, 200 y tantos millones de pesos. Hagamos un ejercicio. En tu última declaración de tu candidatura a parlamentario, que yo no sé, te pregunto, ¿cuánto fue lo que tú gastaste? No, para una diputación? bastante menos porque yo nunca he sido todavía Pero si uno, candidato por eso te digo, o sea, presidencial. Pero a ver, fíjate cuánto gastó existe en la y sabemos que hay presidencial pasada. información oficial de lo que se gasta. Es posible todavía gastar por fuera de la normativa vigente y todos vamos a estar muy atentos porque a Sichel no le falta la plata. Por eso, es que este es un discurso que quieren instalar. Fíjense No, es en que la, no está en la instalado. presidencial Críticas pasada, que vienen cuánto del gastó propio, Michelle de la propia Bachelet y derecha. cuánto Señor gastó, Herrera escucha, ha y dicho cuánto que gastó una el de las candidato de la razones derecha. que Si la ustedes derecha suman, está pueden en llegar a crisis 3.000 millones de pesos, primera y segunda vuelta. Y tiene que ahora estamos hablando de es porque 280 mecánicamente ha millones de sido pesos. transmisora de los intereses de los empresarios. No lo digo yo, lo dice Herrera y lo dice en artículos en medios de circulación nacional. No, por eso es te decir, digo, la está derecha súper bien. debe hacerse una autocrítica profunda respecto de cómo han financiado sus campañas y qué intereses finalmente representa en el Congreso de la Presidencia de Está la súper República. bien esa estrategia Bueno, de lo bueno es que el instalar. escenario ya no es binominal, así que a mí me gustaría escuchar qué dice Sí, Cristóbal. Cristóbal, te iba a dar la palabra No, porque si la además, Cristóbal, estrategia de instalarse súper bien. sí, ustedes están recién partiendo, pero ya tuvieron problemas en su primera campaña. Ya hubo casos en los cuales hubo candidatos que presentaron boletas de la familia completa. Entonces también parece que las malas prácticas van pasando para todos lados, ¿no? Mira, si hablamos de plata, la que tiene menos plata aquí es la lista del pueblo. Ya nosotros siempre hemos corrido con desventaja. En el tema parlamentarios también corrimos con desventaja porque no vamos a ir en lista, vamos a ir con un puro candidato por distrito, prácticamente en algunos distritos nos vamos a llevar candidatos. Y en ese aspecto preferimos nosotros perder luchando que perder sin intentarlo. En ese aspecto sabemos que vamos a ir como a la palestra, digamos que tal vez no ganemos, pero lo vamos a intentar. Eso es lo principal. Con el tema que tú dices de las boletas, a nosotros tenemos mucho voluntariado, pero también nos apoya mucho la familia, el papá, el hermano. Muchas veces tenemos un tío que nos graba los videos. No tenemos esos recursos tan grandes que tienen los partidos políticos tradicionales, que tienen fundaciones para financiar sus campañas. En ese aspecto nosotros somos súper austeros. Yo mi campaña de constituyente la hice con 1.200.000 pesos. Y mucho de eso me ayudó el 10% para hacer la campaña. En ese aspecto se ven claro que las redes sociales no sirven y que lo que sirve es el trabajo territorial, conectarse con la gente. Eso es lo que... Claro, pero aunque la familia sirve. ayude en la campaña, es una mala práctica que te estén boleteando Sí, la es que familia, lamentablemente el CERVEL no regula esas prácticas. Sí, tal vez para la gente se ve feo, pero aquí también gran culpa que el CERVEL debería legalizar esas malas prácticas y sancionar esas prácticas de hacerle boletas a los familiares. Ya, pero una cosa es que no sea ilegal, pero debería haber una norma ética también de que los candidatos no hagan eso. Sí, aunque en no se todo lo caso obligue te la voy a ley, ¿no? decir que la lista del pueblo, el comité de ética de la lista del pueblo fue que investigó estas boletas y se expulsó a las personas involucradas, sobre todo en un distrito en donde se hicieron boletas a un contador sin avisarle a los candidatos en ese aspecto. Antonio, ¿y cómo financian? Porque estamos en todo este debate, ¿no? De cómo se financian las campañas, de quién las financia. ¿Cómo lo hacen ustedes, por ejemplo? Porque una campaña presidencial, como la de Boric, sobre todo, que va a tener un despliegue importante, es harta plata. Bueno, nuestra campaña fue bien austera también y de hecho como ahora recién se estaban como tirando los montos entre Bachelet y Piñera que eran bastante cuantiosos y en verdad en esa campaña con un rendimiento electoral tremendo y muy pocos fondos Beatriz Sánchez dio la sorpresa, ¿cierto? Y en las últimas primarias también dimos la sorpresa. De nuevo, si miramos los datos de donación en ese periodo, Gabriel fue el que recibió la mayor cantidad de pequeños fondos. Y eso es un esquema que nosotros queremos repetir, ¿cierto? Queremos poder conectar con las personas para poder ser independientes de nuestro financiamiento. Y en ese sentido hemos sido bien estrictos. Ahora, yo creo que también debiera haber una señal de un poco de austeridad dado el escenario en el que estamos como país. Porque está bien, ya ahora no hay millones de palomas y todo, pero para las elecciones el tope de gasto electoral puede ser de hasta 300 millones.
Hasta de 600 millones de pesos, lo cual me parece una grosería dado el momento de crisis económica que vive el país. El lunes vamos a saber finalmente cuántos candidatos y candidatas presidenciales hay en carrera. Ahora, la incertidumbre... Hay 32 días juntando claro, firmas. hay 32 personas juntando firmas. Sabemos que, bueno, está Gabriel Boric, está Sebastián Sichel, va a haber un candidato que surge de Unidad Constituyente, Narváez, Proboste o Maldonado. Si la lista del pueblo junta las firmas, también pueden levantar un candidato. Está José Antonio Kast por los republicanos. Hay más gente corriendo por fuera. Cristian Cuevas, por ejemplo, está juntando las firmas. El caso de Franco Parisi, que podría ir por el Partido de la Gente. Gino Lorenzini también juntando firmas. O sea, no sabemos. Hay un escenario total de incertidumbre. ¿Cuánto van a pesar estas candidaturas que van por fuera de los bloques tradicionales? Sumo a Prueba de Dignidad, que como uno de los bloques que ya hicieron primarias, ¿qué tanto peso van a tener? Por ejemplo, en el caso de la lista del pueblo, ¿ustedes qué aspiraciones tienen con su candidatura? ¿Qué tanto creen que puedan lograr? ¿Van a ir a pelear, por ejemplo, pasar una segunda vuelta? ¿Creen que eso es realista? ¿O lo realista es más bien tener un nicho electoral? ¿Cómo lo ven? Mira, nosotros como lista del pueblo no llevamos ni siquiera un año como conglomerado. Somos movimientos sociales, mucha gente somos inexpertos en estos temas, nos estamos orientando ahora. Hicimos una gran elección de 27 constituyentes en el cual nos dijo, bueno, veamos cómo nos va las parlamentarias, invitemos a gente, saquemos de la misma gente a la lista del pueblo a pelear parlamentarias. En ese aspecto yo igual he dicho que nosotros no estábamos preparados para una candidatura presidencial. Se hizo una votación y quedó en un congreso en que llevaríamos una candidatura presidencial. En ese aspecto nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo nos va, qué escenario tenemos. Y bueno, si pasamos a segunda vuelta sería algo inédito, histórico, como lo hicimos con los 27 convencionales. Bueno, si hicimos eso con los 27 convencionales, ¿cómo no vamos a pasar a segunda vuelta también? Antonia, ¿cuánto les afecta y cómo van a enfrentar ustedes ese escenario de que haya, por ejemplo, eventualmente una candidatura a la lista del pueblo, se juntan las firmas, eventualmente Cristian Cuevas se juntan las firmas también? ¿Cómo van a enfrentar tener esas candidaturas que les pueden quitar votos por la izquierda a ustedes? Yo creo que ahí vamos, en primer lugar, respecto a las parlamentarias, como para separarlas un poquito de las presidenciales. Yo creo que el gran objetivo, independiente de la coalición, es que las fuerzas que quieren cambio y transformaciones en este país tengan la mayoría del futuro Congreso para poder por primera vez aplicarlos sin, ¿cierto?, las rejas de la Constitución de Jaime Guzmán. Por primera